Hola, bienvenidos a la charla Desayunos Saludables. El día de hoy vamos a tener a una invitada muy especial que nos va a hablar acerca de cómo ingerir y cómo nutrirnos adecuadamente. Pero primero déjenme presentarles a la encargada del programa EFI, Escuelas Felices e Integrales. Yulisa Ruiz, bienvenida por favor. Muy buenos días tengan todos ustedes, directores, profesores, alumnos y padres de familia. Les traigo un saludo cordial de nuestro alcalde, Pedro Espadaro, y de nuestro gerente de Juventud y Cultura, Pedro de la Cruz, dando el buen inicio de nuestros desayunos saludables. Los dejo con nuestra licenciada Diana Gonza. Para poder hablar acerca de los desayunos saludables, primero debemos hablar acerca de qué es la alimentación. La alimentación es la ingesta de alimentos por todos los organismos para poder proveernos de nuestras necesidades básicas, para poder desarrollarnos y poder obtener nutrientes. Ahora, como pueden ver acá tenemos una diferente variedad de alimentos. Todos estos alimentos están separados en dos grandes grupos. El primer grupo es según su función y según su composición. Tenemos dos grandes grupos, los alimentos según su función y según su composición. Según su función tenemos dos grupos, los alimentos orgánicos y los alimentos inorgánicos. En los alimentos orgánicos tenemos a las vitaminas, a las proteínas, tenemos a las grasas, a los hidratos de carbono. En el segundo grupo tenemos a los alimentos inorgánicos. Estos pueden ser el agua, los minerales y los oligoelementos. En el siguiente grupo tenemos a los alimentos formadores, a los alimentos energéticos y a los alimentos reguladores. En el grupo de los alimentos formadores tenemos alimentos ricos en calcio. En el grupo de los alimentos energéticos, alimentos ricos en grasas, y los alimentos reguladores, en este caso para poder regular todo nuestro sistema, ya sea desde el sistema circulatorio, inmunológico, etc. Muy bien, ahora todos ustedes dirán, ¿por qué tan importante la alimentación? ¿Por qué es importante poder de repente poder mezclar pequeñas porciones de nutrientes para poder darles a nuestros niños en esta etapa educativa, en esta etapa escolar? Ahora, recordemos primero, antes de poder hablar acerca de qué es lo que debemos poner en nuestros desayunos saludables para nuestros niños y adolescentes en casa. Entonces, la primera recomendación para que nuestros niños puedan adquirir todos esos alimentos, ya sean en el desayuno, en el almuerzo o en la cena, lo recomendable es poder con ellos realizar nuestro desayuno saludables. Hay que involucrarnos siempre con el niño, con el adolescente, para que él también vaya aprendiendo y adquiriendo estos hábitos nutricionales. ¿Okay? Recordemos que nuestros niños y adolescentes están en un gasto total de energía. Todos los días realizan diferentes actividades físicas, ya sea desde jugar, desde hacer algún deporte, vóley, fútbol, como también el poder adquirir conocimientos. Muchos piensan que de repente el sentarse en este momento, en el contexto que estamos viviendo, sentarse detrás de una computadora no es gasto de energía. Sí lo es, y quizás es mucho más gasto de energía que el poder realizar una actividad física. ¿Correcto? Entonces, para ello, la recomendación del caso es poder habituarlo, poder hacer hábitos diarios e involucrar a nuestros niños en nuestros desayunos saludables. Como ustedes pueden ver, tenemos una variedad, en este caso, de alimentos. Y no solamente la variedad, sino también tenemos que ponernos ojito con eso, con las proporciones de alimentos. Los colores, recordemos que para nuestros niños más pequeñitos que están en etapa de repente preescolar, lo ideal es poder de repente enamorar a nuestros niños con diferentes actividades que podemos poner o realizar junto con nuestro niño. Muy bien. Entonces, para que puedan de repente conocer un poquito más de las proporciones, de la cantidad de calorías, de los nutrientes que nos va a dar para poder desarrollarnos de repente, para poder realizar diferentes actividades, voy a dar paso entonces a la especialista. Ella es la nutricionista Narda. Bienvenida, Narda. Gracias, Diana, por la información. Vamos a complementar. Según ENDES 2019, tenemos una población mayor de 15 años con 37.8 de sobrepeso, lo cual hace ver de que nuestros niños actualmente se están alimentando de forma inadecuada. Tenemos dentro de nuestro plato saludable, debe de ser dividido en tres partes. La mitad del plato debe contener verduras, una cuarta del plato debe contener cereales o tubérculos, y la otra cuarta parte del plato debe contener algún cárnico o, por ejemplo, que podría ser queso. Este plato nos ayuda también para distribuir la forma de nuestro desayuno. El desayuno saludable debe ser nutritivo, debe tener los tres grupos de alimentos ya mencionados.
debe ser variado con respecto a los alimentos que podemos comprar durante la semana en la canasta familiar. Debe ser de diferentes colores, debe ser, la cantidad y la porción debe ser adecuada. ¿Qué comer y cuánto comer? Esa es la gran pregunta. Específicamente vamos a dirigirnos a complementar la información. Tenemos alimentos constructores o formadores que nos ayudan al crecimiento en cuanto a los niños en etapa preescolar y escolar, los cuales el niño en crecimiento ayuda a dar peso y talla, y en los adultos, por ejemplo, les ayuda a mejorar su sistema inmunológico. En estos alimentos tenemos los huevos, que también aquí tenemos presente en el desayuno. Podemos tener en conserva o en pescado, podemos hacerlo en diferentes preparaciones, pollo y alimentos de origen animal, alimentos de origen animal con una proteína adecuada para nuestros niños. Siguiente. Listo. Si nosotros contribuimos con estos alimentos en la dieta, nuestros niños no se van a enfermar y nuestros niños no van a tener anemia. Tenemos también la presencia de alimentos reguladores en nuestros desayunos. Por ejemplo, tenemos mandarinas, tenemos plátanos el día lunes, el día martes podemos tener una mandarina, y usualmente la porción debe ser el tamaño del puño del niño, ¿no? Que quepa dentro de su, por ejemplo, que quepa dentro de su manito del pequeño. Esa debe ser la porción de la fruta del niño en el desayuno. Siguiente. A mayor variedad, mayor contenido de vitaminas y más variado de micronutrientes va a tener la dieta de nuestro pequeño. Lo que se sugiere la recomendación a nivel de MINSA, la recomendación del MINSA son 5 porciones al día, en donde recomendamos media mañana y media tarde fruta, desayuno, almuerzo y cena, porciones de verdura. Los siguientes grupos de alimentos que tenemos son los alimentos energéticos, el cual, por ejemplo, tenemos representado aquí, por ejemplo, la quinoa. Tenemos, por ejemplo, la quinoa roja, que lo he incluido hoy día en el desayuno. Tenemos, por ejemplo, también cereales como la maca o como las hojuelas de kiwicha, que puede ser una alternativa con la avena. Estemos muy atentos con la cantidad y la porción que debemos dar de estos cereales, ya que si nosotros no lo gastamos, lo que vamos a obtener es que el niño vaya subiendo de peso y vaya incrementando el tema de grasa a nivel corporal. Tenemos desayunos saludables a nivel de costa, por ejemplo, en donde podemos tener un vaso de leche, podemos tener una pieza de pan, un huevo escalfado, puede ser un huevo frito, y una porción de fruta, que en este caso podría ser mandarina o papaya. Usualmente lo indicamos en porciones de Pyrex pequeños para que el niño tenga una porción adecuada de fruta picada. También tenemos un desayuno, por ejemplo, de la parte sierra, en donde podemos tener cereales andinos, podemos tener pescado cocido o atún, 2 o 3 cucharadas con una porción de papa o camote, y una fruta que podría ser una manzana. También tenemos un desayuno de la selva, en donde podemos tener un refresco de cocona, un tamal de pollo y una fruta específicamente que podría ser un plátano. Ahora, las últimas recomendaciones para evitar lo de que mencioné al principio de sobrepeso y obesidad. ¿Qué no debemos comer? Por ejemplo, debemos disminuir la cantidad de azúcar que brindamos en nuestras preparaciones, lo cual va a hacer que el niño poco a poco mejore este tema a nivel de su alimentación. Tengamos mucho cuidado también ahora que los alimentos, por ejemplo, ya vienen con sus etiquetados y pueden mencionar evitar o exceso de cantidad de azúcar, de sodio o de grasas saturadas. Estos alimentos no deben ir en el desayuno y debemos optar por debemos optar por alimentos de forma natural. Podemos optar, por ejemplo, si es que queremos una estrategia para comer un dulce, comprar un postre y dividirlo entre las personas que estamos en casa. Si somos papá, mamá y niño, lo podemos dividir entre 3 personas, así que la cantidad de azúcar por porción disminuye. La siguiente estrategia que podría mencionarles es que en vez de un dulce o un postre, podrían optar por una ensalada de frutas o por una fruta o una pieza de fruta. Además, las recomendaciones mencionan de que los niños pequeños, así como también los niños mayorcitos, deben consumir cantidades de agua adecuadas. Podrían ser entre 4 a 8 vasos según la ingesta del pequeño, según la edad también.
Los aceites. Aquí en la mesa nosotros tenemos una presentación de aceite de oliva y presentación de aceite de ajonjolí, lo cual representa la grasa saludable que podemos utilizar en forma fresca en las ensaladas de verduras o de repente sobre la tortilla, en este caso para enriquecer de energía adecuada para nuestros pequeños. Ahora con el tema del COVID-19 ha hecho que nuestros pequeños tengan más sedentarismo, ya no pueden salir al parque, ya no pueden ejercitarse, pero igual debemos tener considerado un tiempo de ejercicio diario. Entonces nuestros niños mayores deberían tener un espacio de 1 hora de caminata, lo cual también podrían hacer correr, trotar, estiramientos fuera de casa, lo cual está contemplado en el reglamento actual. Creciendo bien, comiendo sano, significa que haz de tu alimento tu mejor medicina. Ahora tu padre de familia escoge qué niños tener en casa. O niños felices y sanos, o niños con problemas de peso y con anemia. Muchas gracias. Ahora continuando, vamos a presentar ejemplos prácticos para que ustedes, mamitas, lo hagan en casa. Tenemos, por ejemplo, el día lunes, tenemos quinoa con un huevo sancochado y una pieza de plátano, ¿sí? El plátano, si es para preescolar, ese tamaño está adecuado. Para el día martes tenemos leche de soya o podría ser también leche de vaca, una pieza de pan, una unidad de pan, una tortilla con hojas de espinaca y una pieza de mandarina. El día miércoles tenemos néctar de cocona, una pieza de pera, que más o menos estamos viendo que es del tamaño de mi mano, para un pequeño más o menos de 10 años, y un pan con queso. Tenemos aquí también presente la hojuela de kiwicha, que podría ser una alternativa a la avena, un pan con 2 a 3 cucharadas de sangrecita que podrían estar incluidas en el plan de alimentación del niño 3 veces por semana para evitar anemia, y una pieza de mandarina. Y por último, el día viernes podemos contemplar un néctar de cocona igualmente con un queque de plátano, que más o menos es la porción de 50 a 60 gramos, y una pieza de manzana. Usualmente la fruta debería pesar entre 100 a 150 para nuestros pequeños. Aquí vamos a observar lo que he traído hoy. He preparado más o menos son 3 cucharadas de quinoa para 200 cc para el desayuno de nuestro pequeño, una taza de quinoa blanca y quinoa roja, el cual también podemos prepararlo como guisado, como alternativa, y si no también agregarlo en las ensaladas de nuestros niños para enriquecer con sus propiedades. Muchas gracias. Entonces, debido al contexto que estamos viviendo el día de hoy, COVID-19, ha hecho que nuestras actividades que realizábamos antiguamente cambien, varíen. Sin embargo, no por ello de repente debemos siempre estar con el cuidado no solo de la nutrición, sino también de repente algunas otras actividades que realizan nuestros niños. Por ejemplo, debido al hacinamiento de muchas familias que han ido de repente a diferentes hogares para poder ayudarse mutuamente con el contexto que estamos viviendo el día de hoy, están adquiriendo de repente esta enfermedad llamada pediculosis. La pediculosis es una enfermedad sanitaria pública y es muy recurrente en nuestros pequeños. Entonces siempre, mamitas, padres de familia, lo recomendable es cada cierto tiempo poder ver a nuestros pequeños el motivo de repente de por qué se están rascando la cabecita o de repente por qué están de repente muy malhumorados, porque eso también fastidia a nuestros pequeños. Entonces esa es nuestra pequeña recomendación. La última recomendación sería seguir los protocolos, lavarnos antes, durante y después de salir de nuestros domicilios y al ingresar, y sobre todo al ingerir alimentos. No olvidemos siempre respetar las normas, ya sea en cualquier institución privada o pública que podemos ingresar. Muchas gracias.